La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. ¿A qué o a quién temes? Hay dos cosas que vamos a estudiar, dos temas en uno. El temor de Dios, el temor a Jehová o el temor a Satanás, lo que nos hace Satanás, que tiene que ver con temor a la muerte, temor a cantidad de cosas. Entonces, y en el mismo estudio vamos a mirar en relación al amor. O sea, si nosotros debemos de tener temor, ¿ok? La palabra dice que debemos de tener temor. Temor a Dios, temor a Jehová. Cristo dice, no temas al que puede matar el cuerpo, pero nada puede ser más ya de ahí. Entonces no lo debemos de temer. ¿Por qué? Porque Cristo nos va a resucitar, así de simple. Entonces, el temor debe de ser a Jehová, no a la muerte, no a las cosas, a las cosas de este mundo. Miedo a no tener para comer, miedo a no tener para pagar la hipoteca o la renta de tu casa, miedo a lo que le pueda pasar a tus hijos, miedo a la... De hecho, si tú tienes miedo de las cosas que te pueden venir, eso es pecado, porque Cristo vino a quitarnos ese miedo, ¿ok? A eso vino Cristo. Mucha gente no entiende esto. A eso vino Cristo. Cristo vino a salvarnos. Entonces dice, no, Cristo vino a salvarnos de la esclavitud, a sacarnos de la esclavitud del pecado. Sí, precisamente porque somos carnales, porque somos esclavos del pecado, por eso tenemos temores. Pero ya una vez que viene nuestro Salvador, nuestro Redentor, entonces ya somos salvos, ya no tenemos que temer. Ahora sí, en la medida que vamos conociendo la palabra de Dios, el Señor nos va llevando, nos va dando. Y de hecho, se los voy a decir en simples palabras. Entre más pobre tú seas en este mundo material, menos temores vas a tener. Así de simple. Entonces, ¿por qué? Porque si tú no tienes dinero, si tú no tienes muchas de las cosas que la gente del mundo tiene, entonces Dios, que es justo, le da al que no tiene, pero a él le da o a ella le da lo espiritual. ¿Y qué vale más? Que tú tengas dinero para pagar todas tus... para que te des esa buena vida. De hecho, eso nos hace, cuando tenemos poder, cuando tenemos dinero, cuando tenemos aún sabiduría mundana, nos volvemos altivos. Entonces, cuando somos altivos, el Señor aborrece eso. Entonces, vamos a la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, de lo que se trata aquí es de que vivamos en paz, que tengamos paz en nuestros corazones, aún en las tribulaciones, para que no le temamos a la muerte, ¿ok? O a las cosas que nos estén pasando a nosotros o a nuestra familia. So, vamos a la palabra de Dios. So, yo les digo, voy a abarcar dos temas porque van a la par. Eclesiastés 12:13. Cuando Salomón escribe el libro de Eclesiastés, empieza a dar una cantidad de cosas que él observó. Entonces, todo ese libro que él escribió lo resume en esto. Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, teme a Jehová
y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Ok? Solo, bottom line, el punto de toda la Biblia: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Ok? Ahora, en el antiguo pacto, desde Moisés hasta Juan el Bautista, el Señor les dio 10 mandamientos. Vamos a ver, en Éxodo 20 están los 10 mandamientos. En el versículo 20, cuando al pueblo de Israel les es dado los 10 mandamientos, ellos estaban temblando, tenían mucho miedo, porque estaban escuchando la voz del Señor. Entonces les dice Moisés: Moisés respondió al pueblo, no teman, porque para probarlos vino Dios. Ok, Moisés es una figura de Cristo. Jehová les da los 10 mandamientos a través de sus ángeles. Entonces, o de su ángel. Entonces dice, el ángel de Jehová es Cristo. Eso lo estudiamos otro día. Entonces dice, no temáis, porque para probarlos vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. ¿Ok? Para que no pequéis. Entonces, cuando déjenme ver. Ok. Entonces quedamos que desde Moisés hasta Juan el Bautista se enseñaron los 10 mandamientos. El mismo Juan Bautista dice, preparen el camino del Señor. O sea, la venida de Cristo, ¿verdad? O sea, que se arrepintieran. Preparen el camino del Señor. Es lo mismo que nosotros hacemos cuando predicamos el Evangelio. Preparen el camino del Señor. ¿Cómo, Luis, hermano? ¿Cómo lo preparamos? Cree en el Evangelio. Cristo, el Hijo de Dios, que hizo maravillas, que sana enfermos, que le da vista a los ciegos, que les abre los oídos a los sordos espirituales, a los ciegos espirituales que no pueden ver el reino de Dios. Él sigue haciendo maravillas. Prepara, tú eres el templo, prepara tu templo, prepárate tu corazón. ¿Cómo? Cree en el Mesías, en el Cristo. El Mesías y el Cristo es lo mismo. El Mesías, cree en Él. Él nos da vida. Él hizo maravillas. Él nos sana de nuestras enfermedades, o sea, de nuestros pecados, porque nosotros en la carne nos encanta el pecado. Esa es la realidad, hermanos. Somos débiles porque somos carnales. Entonces, Cristo, el Hijo de Dios, dio evidencia de que Él resucita a las personas. Entonces, somos inmortales. Somos inmortales. O sea, no morimos cuando creemos en Cristo. Entonces, al nosotros creer el Evangelio, se nos da, es gratis, se nos da el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, que son ángeles, en nosotros nos van guiando y espiritualmente nos conducen a Cristo y nos ayudan, nos ponen pensamientos para amar a nuestros hermanos. Entonces, la ley, los 10 mandamientos, desde Moisés hasta Juan, se predicaron. Inclusive de Cristo para acá, inclusive Juan el Bautista fue el único que predicó ley y predicó también la venida de Cristo. Entonces, ya una vez que viene Cristo y hace un nuevo pacto, ¿ok? Esa ley, los 10 mandamientos,
que antes la tenían que proclamar, se la tenían que decir a sus hijos, a sus nietos, mira, vengan mis hijos, ¿verdad? Y se los tenían que enseñar. Ahora con el puro evangelio, cuando una persona recibe el evangelio, ya no hay necesidad de decirle a las personas, ok, apréndete los 10 mandamientos. Pues no, ya no hay necesidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu mismo nos va guiando y nos hace sentir, ya sea con pensamientos de que estamos haciendo mal. Dice Pablo, si tu pensamiento no te dice nada, vas bien cuando andas en el Espíritu. Pero si llevas el pensamiento carnal, vamos a mirar también lo que dice. So, fíjense lo que dice Pablo. Una vez que Cristo resucita, les dice a sus discípulos, nunca ya se menciona la ley. Nunca les dijo, vayan y prediquen los 10 mandamientos. No, dice, vayan y prediquen el evangelio. Al que crea, a toda criatura. Al que crea, será salvo. Y al que no crea, ya es condenado. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo lo explica Pablo. Romanos 3, del 10 al 28. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Ni uno, ¿ok? Ninguno. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de víboras hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahí está, no hay temor delante de sus ojos. Todo esto somos nosotros antes de llegar a los pies de Cristo, antes de creer, fíjense, sigue diciendo Pablo, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Yo por eso, yo les digo a la gente, le digo, yo no estoy bajo la ley, yo estoy bajo la gracia, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. A mí hay personas que me han dicho, no hermano, pero ahí no está hablando de los 10 mandamientos. Entonces, ¿cómo sabemos el pecado si no es a través de los 10 mandamientos? Es a través de los 10 mandamientos que sabemos el pecado. Continúo. Pero ahora, aparte de la ley, aparte de los 10 mandamientos, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. Ya está escrito, ya estaba escrito antes de que viniera Cristo. Los mismos 10 mandamientos hablan de la venida de Cristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Pausa. Dirán, ¿cómo que en los 10 mandamientos ahí está anunciada? Háganse esta pregunta. Busquen en la Biblia donde dice que Cristo iba a estar sepultado por 3 días y 3 noches. No lo van a encontrar si lo tratan de buscar literalmente. Todo es alegórico. Cristo mismo lo dijo. Imagínate, ¿quién iba a saber que Cristo iba a estar 3 días y 3 noches? En la Biblia no dice que el Mesías iba a estar 3 días y 3 noches en el sepulcro. Es alegórico, y él mismo lo dijo. Así como Jonás, que es una figura de Cristo, estuvo 3 días en el vientre de la ballena, 3 días
y 3 noches. Cristo no murió un viernes, Cristo murió un jueves en la tarde, a las 3 de la tarde. El calendario hebreo comienza a la caída del sol del día, por ejemplo, ahora es viernes. El día viernes termina cuando cae el sol y el sábado comienza cuando cae el sol, lo que para nosotros es el viernes. Entonces Cristo murió un jueves a las 3 de la tarde, primer día, y primera noche del jueves en la noche. Jueves, viernes, sábado. ¿Ok? 3 días. 3 noches. Jueves en la noche, viernes en la noche, sábado en la noche. Entonces dirás, no, pero en la Biblia dice que el siguiente día era día de reposo. Porque cayó exactamente un viernes que era día de la Pascua. El Passover, cuando el Señor, cuando pasaron por el Mar Rojo, cuando salieron de Egipto, en la 10ª plaga, ahí dice en Éxodo qué día salieron. Entonces, cuando Cristo, que es nuestra Pascua, dice en la carta a los Hebreos, muere un jueves en la tarde. En el siguiente día era un viernes, día de Pascua, una celebración que le llamaron día de reposo, y se juntaron 2 días. El sábado, el viernes, que era la Pascua, y el sábado, que era día de reposo. Entonces, por eso los números no dan. Pero bueno, ¿verdad? Simplemente para que ustedes lo entiendan, ¿verdad? Así es como todo es alegórico, hermanos, todo. Dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron. Tú pecaste, yo pequé, todas las personas pecaron. Cristo no pecó, pero Él llevó nuestros pecados. Entonces el único que está limpio es Jehová. Él mismo lo dijo. Le dice a Jesús, a alguien le dice, Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para entrar en el reino? Y dice, ¿por qué me llamas bueno? Cristo es justo. Cristo es bueno. Pero Él se hizo maldito por nosotros. Dicen, solo hay uno que es bueno, mi Padre Jehová. Él es el único que es bueno. Cristo se hizo maldito, o sea, llevó nuestra maldición. Dice, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. Apunten por ahí Romanos 3, 23 y 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por su sacrificio, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios, Jehová, puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, o sea, su sacrificio, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Fíjense bien, ¿en dónde pues está la jactancia? Aquí viene hablando de las personas que enseñan la ley, los 10 mandamientos, la circuncisión, las ofrendas, los diezmos, ¿verdad? Entonces, fíjense, ¿en dónde está esa jactancia?
dice, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? O sea, por cumplir la ley. No, sino por la fe, por la ley de la fe, dice Pablo. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces fíjense, les voy a dar un ejemplo. Nosotros estamos en tierra firme, entonces nos llevan al mar, ¿verdad? De hecho, la Biblia habla de que nosotros estamos en el mar. Entonces, nos avientan en el mar en aguas profundas. Entonces, cuando estamos en aguas profundas, cuando vamos, resulta que no, nos estamos ahogando, ¿verdad? Nos estamos ahogando. Entonces, viene una persona en una barca, ¿ok? Vamos a poner que los 10 mandamientos es que te enseñes a nadar. Si no te enseñas a nadar, pues hasta aquí llegaste, mi amigo, ¿ok? Si no cumples los 10 mandamientos, vas a morir. Entonces te avientan y resulta que tú ni siquiera te los sabes, menos cumplirlos. Entonces te empiezas a ahogar porque no sabes nadar. Entonces viene alguien en una barca, ¿ok? Uno que es justo, uno que sí aprendió, uno que sí sabe nadar, ese es Cristo. Entonces viene Cristo y hay 12 personas, los 12 discípulos. El 12º no es Judas, es Pablo. Entonces los enseñan, a él los enseñan a nadar y dice, ok, saca a todas estas personas que creen en mí. Entonces las personas, el que les dijo que se enseñaran a nadar era Cristo, ¿ok? Entonces no le creyeron a Cristo. Entonces dice, ok, todas las personas que no creyeron, pues ya, déjalas que se ahoguen. Entonces, pero los que creen, Señor, Señor, sálvame, Cristo, perdóname, Señor. Entonces vienen los discípulos, ¿crees en Cristo? Sí, sí. No, sí creo, ok. Entonces lo sacan. Entonces, pero fíjate, entonces no se trata de que los discípulos, a ver, te voy a enseñar a cómo nadar. No, tú le vas a decir, ok, ¿crees que Cristo es justo? ¿Tú crees que Cristo sí? Ok. Entonces, ¿qué sería un discípulo malo? A ver, déjate enseño. No, pues cálmate. O sea, si nosotros somos salvos gratuitamente, entonces, ¿quiénes somos nosotros para ir y juzgar a nuestros hermanos? O sea, si fue Cristo el que murió por todos nosotros, entonces ya una vez que nosotros estamos en tierra firme, que somos salvos, ¿quiénes somos nosotros para venir y juzgar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo? Entonces, las personas, ¿cómo van a aprender a nadar? Cuando crean en Cristo, cuando crean en el Evangelio. ¿Ok? Entonces, una vez que creen en el Evangelio, Dios pone de una manera sobrenatural, en este caso alegóricamente, las personas que se están ahogando, les manda su Santo Espíritu y el Espíritu, las personas empiezan a nadar. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Entonces ya, ¿quién nos salvó? Cristo. Entonces, por haber creído al mensaje de Cristo, recibimos la recompensa que es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo ya nos ayuda a hacer buenas obras, pero ya siendo salvos, ya estando en tierra firme. ¿Ok? Entonces ya no estamos bajo la ley de los 10 mandamientos, entonces quiere decir que podemos pecar. No. Fíjense bien, ahí les van los mandamientos. Los mandamientos no cambiaron, pero hay una cosa, que los primeros 4 mandamientos están en Cristo. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de esclavitud, donde eras esclavo.
Entonces viene Cristo y, por ejemplo, Él dice, yo soy quien te da vida. Yo soy quien te salvo. Pero Él no viene a presumir. Él simplemente dice, ¿eres tú? Él dice, yo soy. Yo soy. Yo soy el pan de vida. Yo soy. Entonces, yo hice un estudio ahí del yo soy. Entonces, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Ok? Entonces viene una persona, ese mismo que le dice, maestro bueno, ¿qué hago? No le da los 10 mandamientos. Vayan y estudien ustedes. Les da 6 mandamientos. Entonces, porque los 4 primeros mandamientos lo tenía delante de él. Él primero tenía que creer en él. Entonces le dice, Señor, todo esto lo guardo. Dice, te falta una cosa. Bien pudo Jesús decirle, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No se lo dijo así, se lo dijo, ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y luego ven y sígueme. Él no quiso, él prefirió tener sus dioses, el dinero. Cristo mismo dijo, ahí mismo en ese contexto, no pueden ustedes servir a 2 señores. De hecho tiene nombre. No pueden ustedes servir al Dios del dinero, Mamón, y a Dios. Porque si sirves a uno, le vas a faltar al otro. O sea, no puedes. O sirves a uno o sirves al otro. Entonces los primeros 4 mandamientos están en Cristo Jesús. El sábado. El sábado es el 4º mandamiento. No es. En la Iglesia Católica están cambiados, no, de hecho ni siquiera están como están en la Biblia. Están mal, pero inclusive no es así como somos salvos. Entonces, el 4º mandamiento es guardar el sábado. El sábado era una figura de Cristo. Cristo es nuestro descanso. Entonces nosotros que nos traía Satanás como esclavos trabajando para él, ahí nos trae con la lengua de fuera y trabajando ahí, ay, yo quiero mucho dinero y ahí estás y unos tienen dinero y no tienen llenazón y están con la lengua así como los perros. Así lo dice la palabra de Dios. ¿Ok? Y todo eso éramos nosotros, que andábamos como perros, como puercos en el lodo. Es alegórico, hermanos. Entonces ahí andamos, ay Señor, yo quiero mucho dinero, yo quiero mujeres, yo quiero. Entonces viene Cristo, nos salva, nos saca de la esclavitud gratuitamente. Entonces ya el Espíritu Santo nos va conduciendo para hacer buenas obras. Buenas obras. Fíjense bien, aquí están los mandamientos, ¿ok? Primera de Juan 3:21 al 24. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, aquí está hablando del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no te dice nada, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Mismo Juan dice, los mandamientos no son gravosos, no son difíciles de guardar, dice. Entonces, oye, ¿entonces sí se pueden cumplir? Sí se pueden cumplir. Los mandamientos no son gravosos, pero tienes que estar despierto en el espíritu, orando. Porque si andas en la carne, pues vas a caer. Dice en el 23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo
y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos, pero ahí están los 10 mandamientos. Uno es creer en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Y qué dijo Cristo? El que venga a mí yo no lo voy a rechazar. Vengan a mí y yo les daré, de él correrán ríos de agua viva. Todo es alegórico. O sea, van a tener una felicidad y van a tener vida eterna, van a conocer a Jehová, lo van a ver, lo vamos a ver al Señor, esa es nuestra esperanza, conocerlo. Y los de limpio corazón. Dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Hay dos mandamientos: creer en el Evangelio y amar a nuestro prójimo. ¿Okay? Amar a nuestro prójimo. Entonces, si tú no amas a tu prójimo, es porque no hay temor de Dios en ti. Y si no hay temor de Dios en ti, tú le tienes temor a las otras cosas. ¡Ay! ¿Qué me va a pasar? ¿Cómo lo voy a hacer para hacer esto? Entonces, no me estoy burlando, ¿no? Porque es palabra del Señor que debemos de consolar, ayudar, darle ánimo, aunque nuestro consolador es Jehová. Pero los que tenemos fe, los siervos de Dios, Dios nos da fe, nos da más. Esa es la realidad, nos da más. Entonces no se trata de burlarse, no, para nada. Pero he ahí la importancia de someterse a los que les enseñan. Porque lo que uno enseña es para beneficio del oyente. No es para uno, para yo lo enseñé, yo la enseñé. No. Es para el beneficio de cada persona. Imagínate, va una persona por un lugar y sabe que si va a pisar en un lugar y se va a ir por ahí, hay un precipicio ahí de 100 metros y tú lo sabes, entonces ¿a poco tú no se lo dirías? Si la odias a esa persona, por lo más probable es, déjame ver cuando se caiga. Esa es maldad. Entonces, si nosotros sabemos cómo obtener paz, gozo y quitar todo miedo a este mundo, ¿por qué no nos lo vamos a compartir? ¿Ok? Fíjense bien, si nosotros fuéramos salvos por cumplir los 10 mandamientos, como está en el antiguo pacto, hay un error bien grande entre los evangélicos. Tienden a condenar mucho a los católicos por la idolatría. Eso está mal. Una cosa es querer enseñar la verdad con amor a una persona que tenga oídos para oír. Y otra cosa es esos católicos que son idólatras se van a ir al infierno. Eso no es amor. Porque están condenando con la ley. Y nosotros no estamos bajo la ley. Nosotros estamos bajo la ley del Espíritu. Entonces, ¿qué hay que hacerlo? De hecho, el Señor a mí me puso, si hay alguien al que yo le predico es al católico y al evangélico. Así como Dios puede usar a un filósofo que he convertido para predicarle a los filósofos, a los sabiondos de este mundo. Entonces, Dios puede escoger a un intelectual del mundo que es un ignorante en la palabra de Dios. Por muy intelectual que sea aquí en este mundo, es un ignorante en la palabra de Dios. De hecho, entre más inteligente y más altanero sea una persona de este mundo, más, no sé si sea mala palabra, más burradas va a hablar de la palabra de Dios. O sea, no va a saber. O sea, un ateo, ¿qué puede decir un ateo de la palabra de Dios? Nada. Nunca lo va a entender. Entonces, porque la palabra de Dios, el misterio de Dios que está escrito en la Biblia,
está dado a los siervos de Dios, no a la gente incrédula. Fíjense bien, Gálatas 2, 20, 21. Dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué quiere decir eso? O sea, si ya recibí el Evangelio, ahí donde yo soy débil, soy fuerte. Porque en mi carne yo soy bien débil. Soy débil. Pero con Cristo, juntamente con Él, soy crucificado. Entonces, si ya yo llevo la cruz de Cristo, entonces si yo llevo la cruz de Cristo, entonces dice el Señor, hijo, lleva mi yugo. Está bien, Señor. Entonces tú llevas el yugo y tú dices, okay, y el Espíritu te dice, ok, muere a eso. No lo necesitas. Entonces, por ejemplo, te dice, ya no estés ahí afanado ahí por querer ganar dinero. Ok, Señor. Y tú dices, oye, pero qué fácil, o sea, bien simple, antes me costaba, ahora ya no. Es Cristo ayudándote, no vas solo, no vas solo. Esa es la mala interpretación cuando la gente dice, no, pues yo creo que yo no puedo. Pues no, ¿cómo lo vas a hacer si eres carnal? O sea, comienza con el Evangelio, reconoce que no puedes, Padre, Señor, mire, no puedo, ayúdeme. ¿Cómo no te va a ayudar Dios? Pero no presumas, no digas, yo voy a misa todos los días, yo hago esto. No, es gratis. Nuestro mayor problema, hermanos, es el orgullo. Estamos en el tema, es nuestro orgullo. Lo carnal, el orgullo es carnal. ¿Ok? Fíjense bien, si nosotros somos salvos por cumplir los 10 mandamientos, entonces ¿para qué moría Cristo? Si ya estaban. Lo dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, en mi mente y en mi corazón. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por cumplir los 10 mandamientos, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Jesús. Gálatas 2:21. Yo siempre les enseño estos versículos, Romanos 3:28, Gálatas 2:21 y Efesios 2:8 y 9. Y también les digo, cuando andan enseñando, y siempre se enojan, por eso nos aborrecen. Se andan enseñando los 10 mandamientos. Yo estoy hablando aquí de personas que andan, de ministros, pastores, y personas que se creen santas porque predican los 10 mandamientos. Yo siempre les digo, ¿tú ya no pecas? Hermano, si todos somos pecadores, entonces ¿para qué juzga? Reciba la exhortación en el nombre de Cristo Jesús. Si usted es un pecador, entonces ¿quién es usted para andarle diciendo a la gente, hey, tú pecador, ¿por qué robas? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? No. Entonces, la exhortación en relación al amor es en la iglesia, no en el mundo. En la iglesia, si alguien no está amando, alguien le debe de exhortar. Así como una persona en la iglesia de Corinto andaba una persona, es pecado andar con la mujer de su padre. Oye, olvídate, pues oye, ¿quién hace eso? Anda una persona con la mujer de su padre. Y les dice Pablo a los corintios, andan de presumidos ahí porque hablan en lenguas y porque tienen los dones de Dios. Andan presumiendo que no lo recibieron gratis. ¿Por qué presumen? Dice, y no tienen sabiduría porque eran unos niños en la palabra del Señor. Dice, ni hay siquiera uno, dice, a esa persona que anda con la mujer de su padre, dice, mi espíritu, en el espíritu de Dios, a esa persona ya le entregué a Satanás. ¿Qué le pasó a esa persona? Le vino el sufrimiento porque no tenía temor de Dios. ¿Ok? Efesios 2, 8 al 10, voy a leer el 10 también. Dice Pablo, no sean presumidos, ¿ok? Porque nosotros somos salvos, dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, por creer que Cristo es el Hijo de Dios. El católico cree que es el Hijo de Dios. El testigo de Jehová cree que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios.
Hay personas que me han dicho a mí, dice, oye, no, pero los testigos de Jehová no creen que Jesús es Dios. No, pero Cristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? Lo que dijo Pedro. ¿Qué dijo Pedro? Mateo 16:16. Les pregunta Cristo a las personas que estaban ahí, había más personas que solamente sus discípulos. Le dicen, ¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, Señor, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Juan el Bautista que resucitó, o sea, el espíritu de Juan el Bautista. Entonces dice Cristo a sus discípulos, ¿y ustedes? ¿Quién soy yo? Y Pedro, así como un niño, así, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo el Mesías. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios Altísimo. Y le dice Jesús, bienaventurado tú, Pedro, porque no te lo enseñó. ¿Se acuerdan cuando Pedro oyó la voz de Jehová que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia? Porque él obedeció en todo. Tú eres el Hijo de Dios, dice, bienaventurado tú, Pedro, porque te lo enseñó mi Padre. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, una persona, o sea, en lo que dijo Pedro, no en Pedro, hermano, no en Pedro. Lo que dijo Pedro. Ahí mismo vean lo que dijo Lucas, lo que dijo Marcos. Lo mismo, lo que dijo Pedro, la declaración de Pedro, que Cristo era el Hijo de Dios. Y yo hice un estudio en relación a eso, vayan y escúchenlo. Cuando viene el ángel Gabriel y le hace la anunciación a María, le dice, vas a tener un hijo, el Espíritu Santo va a venir y va a reposar en ti. Dice, y ese hijo va a ser llamado Hijo de Dios. ¿Ok? Ahora, hay una confirmación en el libro de los Hechos. Viene una persona que había venido de África a Jerusalén, entonces ya iba de regreso y con él traía ahí el libro de Isaías, en donde está la profecía del Mesías, de Jesús. Entonces el Espíritu Santo le dice a Felipe, ve y arrímatele con esa persona, ¿verdad? ¿Qué andaban haciendo ellos? Pues predicando el Evangelio. Entonces viene y le dice, ¿entiendes lo que lees? Dice, pues no, dice, ¿habla de él mismo? O sea, Isaías, ¿o qué? Entonces, comenzando de ahí, dice la palabra, ¿verdad? Le va explicando que esa es una profecía en relación al Mesías, al Hijo de Dios. Entonces van ahí por el camino, entonces le dice el etiopí, el africano, le dice, ok, allá hay agua, dice, ¿qué impide que yo soy bautizado? Y le dice Felipe, pues si tú crees, bien puedes. Y dice el etiopí, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, tú eres salvo si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, sobre esa roca. Ya el Espíritu Santo nos lleva a toda la verdad, entonces no hay necesidad de andar viendo, ahí es Jesús Dios y cómo, y todo. O sea, hay cosas que son muy profundas que en realidad yo he escuchado mucha gente que ni siquiera ellos mismos entienden y andan alegando cosas que ni ellos mismos entienden. Jesús es uno, Jehová es uno, el Espíritu es uno. ¿Okay? Los ángeles son uno. Ahí estamos hablando de unidad, hermanos. Unidad. Jehová es un espíritu. A Jehová nadie lo ha visto. Entonces el espíritu de Jehová, que es amor, no va a venir y va a reposar en una persona carnal. Entonces, ¿qué hizo? El espíritu del Señor, los ángeles son espíritus,
el Espíritu del Señor viene y hace que en el vientre de María nazca el Hijo de Dios. Entonces esta persona a la que eligió, esta persona carnal, porque se hizo carnal, Jesús fue carnal, Jehová le da vida. Entonces lo viene alimentando toda la vida. Entonces Cristo desde niño siempre estuvo platicando con su Padre. Él bajó del cielo. Pero ¿cómo bajó? En espíritu. En espíritu. Entonces, cuando tú miras a Jesús carnalmente, tú estás mirando a Jehová espiritual. Así como es Jesús en la carne, ¿cómo vamos a saber cómo es Jehová? Si Él es espiritual y nosotros somos carnales. He ahí la justicia de Dios, he ahí el amor de Jehová. El Señor, haz de cuenta que el Señor dice, no, pues ellos no me pueden ver porque son carnales. Por el pecado ya no me pueden ver. Entonces el Señor dice, ok, en una carne, en un hombre carnal, me voy a ir y me voy a hacer presente. Y ellos van a entender. Entonces cuando una persona ve a Cristo, nosotros podemos conocer a Cristo a través de la palabra de Dios. Entonces cuando nosotros miramos a Cristo en la carne, vamos a decir que vivimos en el tiempo de Jesús y aquí está Cristo. Entonces si nosotros lo estudiamos, a ver, déjame ver cómo es Jehová, cómo es Elohim, Yahweh. Entonces tú empiezas a estudiar a Cristo, ¿verdad? Y le traen a una persona, Señor, a esta la encontramos en adulterio, ¿qué hacemos? La ley dice que hay que apedrearla con las 2 piedras de los 10 mandamientos. Pero como ellos no tenían entendimiento, ellos literalmente agarraban piedras y las mataban. Todavía hacen eso. Los musulmanes hacen eso. Entonces, Cristo, que es la imagen de Jehová, nos enseña. Entonces Él se agacha y empieza a escribir los mandamientos. Se levanta y dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, o sea, los primeros 4 mandamientos. Pero ellos no sabían. Se vuelve a agachar y escribe los otros 6, porque eran 2 piedras. Entonces, oye, no, pero ahí dice que había que apedrearlas, matarlas. Entonces, ¿cómo apedreas? Con los 10 mandamientos, esa persona le dices, mira, si tú amas a Jehová y si tú amas a tu prójimo, tienes que morir a tus deseos carnales. Entonces, si tú estás cometiendo adulterio, eres carnal. Debes de morir a eso, a esos deseos carnales. Entonces, una vez que la sana, dándole los 10 mandamientos y no solamente eso, las personas que lo querían acusar a él y querían acusarla a ella, se fueron de uno por uno porque Jesús sabía los pecados de cada uno de ellos. Dijo, no, este es profeta, este ahorita me va a sacar la sopa aquí, mejor ahí nos vemos, si no me van a matar a mí también. Se fueron todos. Entonces le dice a la mujer, hija, ¿en dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. No, Señor. Dice, ni yo te condeno. Vete. Y no le dijo, vete otra vez ahí. No que anduviera otra vez ahí de adúltera. No, vete y no peques más. El único que puede hacer eso es Cristo. A través del Espíritu Santo, a través de la palabra. No nosotros. ¿Ok? Solo cuando hay una aceptación y la persona no está escuchando, si el Señor nos dice, ve y exhorta a esa persona, así como lo hizo Pablo con los Corintios, pero es porque no está escuchando lo que le dice el Espíritu Santo. Entonces, sí, alguien le tiene que decir. Romanos 13, 9, 10. Yo hay personas que les he dicho, ok, si nosotros estamos dice, es que está escrito que va a haber personas que van a querer cambiar la ley. Entonces, eso es un estudio profundo que no es fácil de entenderlo. Entonces yo le digo, ok, explícame Romanos 13, 9 y 10 y Gálatas 5, 14. Vamos a leerlo. Dice Pablo, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás,
no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo siempre les doy ese 13:9, pero quise poner el 10. El amor no hace mal al prójimo. Ok, vamos a ver. Cuando tú adulteras, ¿qué pasa cuando tú adulteras? Le estás faltando el respeto a alguien. Si tú eres casado, le estás faltando el respeto a tu esposa. No estás tratando bien a tu esposa, no la estás honrando. Si te metes con una persona casada y tú eres soltero, también eso es ser adúltero, porque le estás faltando a la esposa, al esposo de la mujer con la que se está metiendo, el adúltero. No matarás. Cristo dijo, en la ley dice no matar, ojo por ojo, diente por diente. Entonces el Señor dice, si tú hablas mal de tu hermano, eso es matar. Si tú le dices a tu hermano estúpido o fatuo, que es lo mismo, o sea, tú vas a dar cuenta de eso. ¿Ok? Eso es pecado. No hurtarás, no robarás. Si le robas a tu hermano, es obvio que si tú robas, ahí hay dos pecados. Estás robando y estás codiciando. O sea, porque no es tuyo. Entonces, cuando tú robas, no estás amando a tu hermano al que le estás robando. No dirás falso testimonio. El falso testimonio tiene que ver precisamente con enseñar los 10 mandamientos, porque tú dices, andas enseñando los 10 mandamientos y tú no los cumples. O también de que tú dices que eres cristiano y andas en el mundo. Tenemos que dar buen testimonio del Señor. No codiciarás. Cuando tú codicias en tu corazón, le estás como diciendo, ay, Jehová, tú no me puedes dar lo que yo quiero. Ay, si yo quisiera un Lamborghini, un Ferrari, o sea, estás codiciando cosas de este mundo. O codiciar lo que tiene un hermano, una hermana, lo que sea. O sea, no estás contento como te tiene el Señor. No estás amando, no estás amando. Entonces, fíjense bien, Gálatas 5:14. Porque toda la ley, ok, acuérdense, yo una vez le pregunté a una persona, ok, explícame Gálatas 5:14, puedes leer el contexto. Dice Pablo, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo siempre le digo a la gente, explícame Gálatas 5:14. Y no puede. Siempre me dicen, oh, entonces hay que seguir pecando. No. Te estoy diciendo, explícame Gálatas 5:14. Y no saben cómo explicarlo. Entonces, es simple. La carta es a la iglesia. Eso tiene un contexto. Si ya es iglesia, ya creen en Cristo. ¿Ok? Ya habían recibido a Cristo. De hecho, en Gálatas 3 les dice, oh, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? Empezaron con lo espiritual y van a terminarlo con... Ahí andaban así. Como no sabían, como eran niños, llegaron unos judaizantes y les dijeron, no, te tenemos que cortar el prepucio del pene ahí, te tienes que circuncidar. Entonces muchos de ellos los circuncidaron. Entonces Pablo los exhorta, les dice, no, mis hijos, por los que vuelvo a tener parto, dolores de parto. No, dice, ustedes recibieron el Espíritu Santo por andar cumpliendo la ley, porque son 613 mandamientos. Dice, no, ustedes recibieron el Espíritu Santo por creer al Evangelio de que Jesús es el Hijo de Dios. Empezaron con lo espiritual y van a terminar con lo carnal. Mucha gente pierde la salvación así. O sea, se les predica el Evangelio. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Yo lo creo.
que Jesús llevó mis iniquidades. Yo lo creo. Eso ya son salvos. Reciben el Espíritu Santo. Se van a una congregación. Entonces le dicen, no, pues te tienes que aprender los 10 mandamientos, tienes que ir a misa, te tienes que confesar, tienes que comulgar. Y le dan un montón ahí de mandamientos que los enseñan no los cumplen. Así es como, entonces ahí es donde está el engaño. Pero acuérdense, nuestra lucha no es contra sacerdotes, no es contra los que predican el catecismo. Ellos no son nuestros enemigos. Nuestra lucha es contra demonios que engañan a las personas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando te encuentras una persona que bautiza a sus hijos? Que una persona que aprende el catecismo, se confiesa, hace su primera comunión, se casa, mantiene su virginidad hasta que se casa y luego va caminando con la doctrina y vamos a decir que lo hace todo. Va a misa los domingos y los días festivos. Vamos a decir que no solamente va los días festivos, que vaya todos los días. Te aseguro que una persona que haga eso tiene ego. Tiene ego. Y va a tender a condenar a lo que ella o él no hace. Eso es así, hermanos. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Entonces, si una persona fuera salva por bautizarse, Juan anduvo bautizando personas. O sea, si fuera por bautizarse, si fuera por confirmación, si fuera por confesarse, si fuera por ir a misa, si fuera así, entonces ¿para qué moría Cristo? ¿Qué no acabamos de leer que la salvación es gratis? Es gratis. ¿Cómo es que un niño de 10, de 11, de 12 años lo entiende? Y un adulto de 20, de 30, de 40, de 50, de hecho, entre más viejo es más difícil que lo pueda creer. Porque en la carne, inclusive hay dichos, dicen, no hombre, ¿quién te da algo así nomás gratis? No, pues resulta que Dios nos da gratis, ¿ok? ¿Cuánto tuviste que pagar tú para tú vivir? Dios nos dio la vida gratis, es gratis. Cristo nos da la vida gratis. Entonces, si es gratis, ¿por qué vamos a condenar a las personas? La condenación viene a través del mentiroso de Satanás, que engañó a Adán, engañó a Eva para que a través de Eva engañara a Adán y fueran expulsadas del paraíso. Y por eso morimos. Pero Dios así lo planeó. ¿Saben por qué? Porque hay gente que dice, no, pues Dios se equivocó ahí. ¿Cómo Dios se equivocó? Imagínate, está Jehová. Nadie lo puede ver. ¿Okay? Y Él se quiere presentar con sus hijos. Entonces Él hace un plan ahí, que lo voy a hacer así, 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 para estar con mis hijos, para que me conozcan. Entonces primero lo hace en la carne. Viene Cristo. O sea, hay una generación donde miran a Cristo. Le dice, ven y sígueme. Dice, no, Señor, déjame, voy a estar con mi padre. Ya lo que se mueran mis padres y luego te sigo. No, dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Aquí está la vida. Yo soy el que te doy vida y andas entre los muertos. Sígueme. Entonces, esa generación miró al que da vida, a Cristo. Entonces, no como figura, no figura, sino como una imagen. Pablo lo dice, es la imagen en Colosenses. Es la imagen de Jehová. Así como es Cristo, así es Jehová.
Entonces, nosotros ya podemos ver lo que hizo Cristo y lo sigue haciendo espiritualmente. Entonces imagínate cuando venga Jehová y Cristo en su segunda venida. ¡Wow, Señor! O sea, entonces ahí sí todos van a querer estar ahí. Ahí sí van a querer. Vamos a Mateo, fíjense bien. Este estudio va a ser largo. Jesús dice, el discípulo no es más que su maestro, en Mateo 10, del 24 al 33. Voy a tener que terminar con la pura lectura. Dice, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia le llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Esto es para los discípulos, este es para mí. Así que no los temáis. O sea, cuando nosotros andamos predicando, vamos a decir, en China, ahorita, por ejemplo, a las personas que andan predicando el evangelio, pues algunos de ellos temen cuando el mandamiento es, no teman. Dice, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que yo les digo en tinieblas, díganlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. No teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto, vamos a decir, no se venden dos pajaritos por $1. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darles el reino. Proverbios 18:14. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Así, ok, porque pongo versículos en relación al ánimo, ok. Dios sabe, Jehová sabe que nosotros que somos carnales somos débiles. Entonces nosotros nos angustiamos por cualquier cosa. Ay, mis hijos, ay, esto, ay, el otro. El Señor sabe eso. Entonces el Señor dice, les voy a mandar a mi hijo para que les dé ánimo. Entonces venía Jesús y Cristo cada vez cuando sanaba a alguien, o inclusive cuando se presentaba, cuando había una persona temerosa, le decía, no temas, hijo, no temas, ánimo, ánimo. Él es nuestro consolador. Entonces, antes de irse dice, no los voy a dejar solitos, no los voy a dejar desamparados. Les voy a mandar el consolador. ¿Qué hace el consolador? Nos anima también. Proverbios 28:25. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. Aquí prosperará tiene que ver con tener toda la prosperidad, hermanos, para que lo sepan bien, váyanse ahí, precisamente en Gálatas 5, en todo lo que es en relación a través del Espíritu podemos tener gozo, paciencia, amor, todo lo que es en relación al fruto del Espíritu. Esa es la prosperidad, conocimiento de Dios, pero lo más importante es poder llegar a amar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo de corazón, no hipócritamente, no, es que Cristo lo dice, pues lo voy a hacer, no. Se puede hacer, lo más grande es hacerlo de corazón, de verdad, porque te nace, y eso es a través del Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, ¿quién es el altivo de ánimo? El que tiene dinero. El que tiene dinero, vamos a decir, una persona que tiene muchos billetes, por decir así, ¿verdad? A ver, ustedes, tiene ánimo, pues tiene dinero, tiene poder.
¿Y qué hace esa persona? Suscita contiendas. ¿Quiénes son esos en la iglesia? Pues esos que tienen mucho dinero, ¿verdad? Que reciben millones de dólares a través de la iglesia, que los tienen ahí a las pobres personas ahí que no pueden dar sus diezmos y material, o sea, físico, y ellos enriqueciéndose, viviendo como reyes. Dice, el altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará espiritualmente. Mateo 9:2. Y sucedió que le trajeron a Cristo un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. O sea, lo sanó. Eso es una alegoría para nosotros, que nosotros somos paralíticos, somos esclavos del pecado y no podemos caminar con el Señor, andamos mal, andamos en las drogas, andamos en, qué sé yo, todo lo que tiene que haber aquí que no puede uno andar caminando bien con el Señor. Por la fe de unas personas, otra persona puede sanar, ¿ok? O sea, para que pueda, por ejemplo, todas esas personas homeless, muchos de ellos andan, la mayoría, yo digo que la mayoría, no sé el porcentaje, andan, son esclavos de la droga. Entonces no pueden dejar las drogas. Entonces nosotros con la oración, simplemente con que haya dos personas orando por una persona de esas, esa persona puede sanar a través de nuestra fe. Lo que pasa es que nunca lo hacemos. Si la iglesia se reúne y se pone a orar por todas estas personas, no hubiera tantas personas adictas a la droga. Marcos 5:25 al 34. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre, era impura, ¿okay? Era impura. Eso es alegórico para la iglesia, que somos impuros, ¿okay? Somos esclavos del pecado. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó ese manto. Eso era pecado, ¿eh? Literalmente, una persona impura no podía venir, que es alegórico, no podía venir y tocar. No podía ni siquiera estar entre las personas que se consideraban puras, mucho menos tocarlos, ¿ok? Dice, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Fíjense bien, ¿ok? Este es un pensamiento que a ella le vino, que viene de Dios. Dice, si yo tocara tan solamente el manto de mi Señor, de Cristo, seré salva. Hermanos, hermanas, hagan eso, Señor, quiero tocar tu manto, Señor, alegóricamente. Déjame tocar tu manto, Señor. Dame luz, Padre, dame luz, Señor. Sáname, Señor, de mis iniquidades, Padre. Al sanarte el Señor de tus iniquidades, al creer tú el Evangelio, se van tus temores. Y los demonios que te acosan, Cristo simplemente les dice, órale, a volar. Tú aquí no vienes y me atacas a uno de mis hijos. Mientras tú estés en espíritu, Jesús trae a raya a los demonios. Algunos empezaban a endemoniar, le traían endemoniados y Jesús les decía, ¡cállate! Y ellos, cuando Jesús habla, olvídense, hermano, los demonios huyen. Entonces, necesitas a Jesús, necesitas a tu ángel de Jehová, que es Jesús, contigo. Pero no lo puedes tener si andas viendo la televisión, si andas pachangueando, no, tienes que hacerlo dedicándole tiempo a tu Señor. Imagínate un novio, una novia. Yo tengo una novia, por decir, ¿verdad? Alegóricamente, tengo una novia, ¿verdad? Y está, vamos a decir, allá en Guadalajara, ¿verdad?
y le llamo allá cada 6 meses. ¿Tú piensas que ella va a ser mi novia? O de igual forma un novio. Tienes que pasar tiempo conociendo a esa persona. ¿Cómo te vas a casar con una persona que no conoces? Dedícale tiempo al Señor. Entonces, cuando te vengan los, yo siempre le digo a la gente, cuando te vengan los temores, pensamientos, ese es Satanás. Empieza con el Evangelio. Gracias, Padre mío, por su Hijo amado Jesucristo, que murió por mí, por mis iniquidades. Perdóneme, Padre Santo, Señor, porque yo soy un pecador, Señor, una pecadora. Depende si eres mujer. Señor, abra mi mente, abra mis oídos, Señor, para escuchar. Padre, no lo escucho, Señor. Vete a la palabra de Dios y empieza, Señor, hábleme, deme palabra. Entonces tú te vas a la Biblia y pudiera ser que escucharas una vocecita. Yo así escucho al Señor. A veces me dice Salmo 34, por decir. Casi siempre me lleva a los libros de los Salmos, Salmo 78. A veces me dice Ezequiel. Cuando me dice Ezequiel, a veces me da miedo. Yo digo, ay, está bien, Señor. Y me da el capítulo. Pocas veces me da los versículos, pero sí, a veces me da capítulo y versículo. Ahora, pudiera ser, hay gente que dice, no agarres la Biblia y piensas que dice, Dios me está hablando. Es palabra de Dios, ¿ok? Si tú abres la Biblia, ahí hay mensaje, ¿ok? Pero tampoco la agarres así como para decir, ok, deja, Señor, háblame, y agarra así. No hagas eso. Dios te puede hablar así, ¿verdad? Pero, por ejemplo, a mí una vez así, de hecho fue cuando el Señor me abrió el entendimiento. Cuando yo empecé a caminar con el Señor, ¿verdad? Voy a la oficina, en el trayecto a la oficina, voy manejando y vengo meditando. Entonces, poquito antes de llegar a la oficina, escucho, me dice, abre la palabra. Y yo la llevaba, yo tenía una Biblia, esta me la regaló mi hermano carnal y en Cristo. Yo tenía una Biblia que la perdí, no sé dónde la dejé. Ahí donde la tenía toda highlighted y rayada. So, yo la llevaba, siempre la cargaba. Le digo, ok, Señor. Entonces yo la agarré y me dice, ábrela. Y no me dijo un capítulo, no me dijo un versículo, yo simplemente la abrí. Y la abrí y era en Juan 4, 3 o 4, donde habla con la mujer samaritana. Entonces, antes de yo empezar a leer, ahí fue cuando el Señor me abrió el entendimiento. No lo puedo explicar, hermanos, pero yo supe que ahí me pasó algo sobrenatural en donde el Señor me abre el entendimiento. Yo le había preguntado un día antes al Señor, de hecho fue mi primera pregunta, porque el Señor me dice, yo iba a estudiar teología en un seminario, en una escuela. Le digo, Señor, ¿pero a dónde voy? Y yo escucho la voz del Señor, me dice, yo te enseño. Ya le dije, ok, Señor. Le digo, pero ¿cómo sé, Señor, que es usted y no es Satanás que me quiere engañar? Y yo soy. Le dije, ok, está bien, Señor. Entonces, me vengo y aquí, le digo, ok, Señor, mi primer pregunta, ¿cuál es la iglesia verdadera? Hablando de denominaciones, ¿verdad? Dígame cuál es la iglesia verdadera. Entonces, eso fue en la noche. En la mañana, cuando abro la Biblia y lo abro en Juan 4, la mujer samaritana, y empiezo a leer ahí, y ahí dice, la hora viene y ya es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre
en espíritu y en verdad. Y digo, esta es la iglesia, Señor. O sea, lo entendí bien. Y digo, ok. Ya no es en Jerusalén, ya no es allá, ya no es ya no es en la iglesia, en el edificio ese llamado a iglesia, es en espíritu y en verdad. Ok, Señor, tan simple que está, ¿por qué nunca lo entendí antes? Ahora lo sé. Y digo, ok. Entonces tú, cuando escuches esa voz, a mí el Señor más me habla más en la noche, a veces a las 2 de la mañana, a veces a las 3, a veces a las 4. Si tú escuchas la voz del Señor ahí, levántate. Aunque tengas que ir a trabajar, levántate. Si te da un pasaje, léelo, porque te está hablando el Señor. Ve y lee ese pasaje que te dio. Cuando tú ya eres guiada por el Espíritu Santo, no necesitas que nadie te porque si tú le estás pidiendo sabiduría y enseñanza al Señor, el Señor no te va a decir que no. Si en tu corazón existe eso, el Señor no te va a despreciar. Tú lo anhelas. Pero si nunca lo buscas, mi hermano, pues ¿cuándo? O sea, dedícale tiempo al Señor. Y había sufrido mucho bueno, eso ya lo leímos. Dice, si tocara tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, ese es Jehová. ¿Okay? Volviéndose a la multitud dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices quién me ha tocado? Cristo sabía, pero esto lo hace para enseñarnos. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, ahí está el espíritu, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él. Fíjense bien, se postró. ¿Ok? Ahí, ¿por qué? Porque Jehová, Dios, que está en Cristo, la mujer viene y se postra. Cristo no le dijo, no, párate, nomás debes de adorar a Jehová. No, Jehová, que está en Cristo, la mujer se postra, ¿ok? Delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, o te ha salvado. ¿De qué la salvó? Del acoso, Ella sangraba y sangraba y sangraba y sangraba. Imagínate, nosotros sabemos que esa mujer era anémica y muy probablemente si tenía tantos años tenía anemia aguda. Sin ser doctor, yo sé que ella tenía anemia aguda, porque una mujer no puede estar sangrando continuamente y no ser anémica. Yo tenía una amiga que yo quería mucho, que de hecho tiene, no sé si ya el Señor la sanó, tiene esa enfermedad, anemia aguda. Entonces dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Se fijan? La paz de Cristo. Una vez que nos sana el Señor, ya vamos en paz, hermanos. Y queda sana de tu azote. ¿Quién la tenía así? Satanás. ¿Ok? Entonces, yo voy a terminar, pues no sé si leerlos todos, déjenme a ver si me voy en el Salmo 34, comenzando del 7. Fíjense bien, ¿ok? La promesa del Señor. El ángel de Jehová, este es Cristo, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre y la mujer que confía en él. ¿Ok? No tengan miedo, confíen en Jehová. Confíen porque su ángel, que es Cristo, y Cristo también, que tiene muchos ángeles
a disposición, que nos manda para que lleve nuestras oraciones. Hermanos, somos bendecidos cuando nosotros ponemos la confianza en Él. No te hagas pasar por bueno, no lo eres, o buena. Dice, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová, ¿se fijan? Los que buscan a Jehová. Si tú nunca le buscas, hermano, pues ¿cuándo le vas a temer? No tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová les enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? Ok, aquí va, mire, fíjense bien. El temor de Jehová les enseñaré. Ok. Y luego este es el contexto. ¿Qué nos va a enseñar Jehová? ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Quieres vida y vida en abundancia? Que desea muchos días para ver el bien, no mal, bien. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. O sea, no digas que eres bueno, no digas que tú haces esto, no. Guárdate de todo eso. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz, Cristo es nuestra paz, y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Nosotros somos justificados por fe en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay a los que están en Cristo Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Jehová por medio de Jesucristo. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Fíjate, atentos los oídos de Jehová al que clama a Jehová. Bendito mi Padre. La ira de Jehová contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de algunas de sus angustias. No, de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Eso es lo que me pasa a mí cuando hablo del Señor. Hermanos, no crean que yo ando predicando, de repente el Espíritu me quebranta y a veces no puedo ni hablar. Es el Espíritu Santo que me quebranta y a veces hasta no puedo ni hablar. Es a través del Espíritu Santo, hermanos. Dirán algunos, no, este es rechillón. No, el Espíritu nos quebranta, hermanos. Dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo. ¿Cuántas? Muchas. El Señor no te va a mandar una aflicción, te va a mandar muchas. Pedro también dice eso. Primera de Pedro, capítulo 4. Dice, pero de todas ellas le librará Jehová. Yo por eso les digo, no de una, no de dos, ni de tres, ni de cuatro, ni de cinco, ni de seis. De todas, ¿ok? Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad. Y los que aborrecen al justo, esto es a Cristo, pero también a los que somos justificados. Si tú me aborreces a mí, te va a ir mal. O a un siervo de Dios, o al que es salvo por la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Nosotros somos justificados, entonces si tú aborreces, el justo es Cristo, pero nosotros también somos justificados por fe en Cristo Jesús, también somos justos. Dice, matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Aquí es a Cristo. Jehová redime el alma de sus siervos. Tú eres siervo si tú le dedicas tiempo a Jesús, si tú le dedicas tiempo al Espíritu, a Jehová, en la oración. Tú eres siervo. Dice, y no serán condenados cuantos en él confía, en el Evangelio. Por eso yo les digo, no presuman.
Salmo 111:10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Ya se los dije, son dos. Cree en el nombre de Cristo Jesús y ama a tu hermano. Esos son los mandamientos. Su olor permanece para siempre. Proverbios 2. Hijo mío, si recibieras mis palabras, que tiene que ver que es Cristo, ¿ok? Y mis mandamientos guardares dentro de ti. Si tú tienes en tu corazón a Cristo y tú sabes que debes de amar a tu hermano, esta es una profecía, Proverbio 2. ¿Quién es el que habla sabiduría en el Antiguo Testamento? Salomón. ¿Ok? Y de hecho Salomón escribió esto. Pero la sabiduría es Cristo. Entonces fíjate bien. Hijo mío, si recibieras mis palabras, hablando la sabiduría, o sea, hablando Cristo, y mis mandamientos guardaras dentro de ti, o sea, el Espíritu Santo, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. ¿Qué está diciendo Cristo? ¿Qué dice Cristo en la palabra de Dios? ¿Qué te dice el Espíritu Santo? Lo que te dice el Espíritu Santo está en la Biblia. Entonces, si concuerda, ¿qué te dice? Si inclinaras tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares, o sea, al dinero, o sea, así como buscas el dinero, buscas la sabiduría, o sea, lo que dice Cristo. Por eso yo siempre les digo, hermanos, vayan y devórense Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Búscalo y cómetelo, devóratelo. A ver, déjame conocer a Jehová. ¿Cómo es Cristo? ¿Cómo es Jehová? Así como es Cristo. Conoce a Cristo y vas a conocer a Jehová. Devóratelo, Señor, háblame, Señor, háblame. Entonces dice, si como al dinero la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia en el Evangelio, Romanos 1, 16 y 17, y equidad y todo buen camino, cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Aquí no está hablando de inteligencia del mundo, ese es el regalo que a mí el Señor me dio. Para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Esta está hablando también alegóricamente de la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, en el mensaje de las 7 iglesias, cuando tú crees al Evangelio y te gozas en la palabra de Dios y lo sigues, pero luego te vas por otro camino, entonces dice el Señor, hey, ¿por qué me dejaste? ¿Que no era yo tu marido? ¿Dónde está el amor que me tenías en tu juventud? Es literal, pero es un ejemplo también para que no te olvides de Jehová, dice el Señor. Vela hasta la segunda venida. Por eso yo les digo, en la segunda venida, no, que a lo mejor ya viene el Señor, no, que mejor no. Hermanos, es irrelevante. Si tú vas a vivir, vamos a decir, 80 años, tú debes de velar como si Jesús viniera ya hoy, en la tarde, mañana. Tú debes de velar ya.
Si Jesús viene en un día, en 2 días, en 5 años, en 20 años, en 100, tú debes de velar ya. Porque si tú te mueres y no velaste, cuando venga Cristo, porque va a venir, porque todo ojo le verá, entonces no te va a ir bien. Entonces tú debes de velar hasta la muerte. Si Cristo viene mañana, gloria a Dios. La cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Tú mira a una mujer que dejó al compañero de su juventud, le va mal. Le va mal, hermano, le va mal. Esa es la realidad. Si a ti te va mal y porque dejaste al compañero de tu juventud, tienes esperanza, tienes a Cristo. Arrepiéntete, dile, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Señor, perdóname, Padre mío, Señor, he pecado. Todos somos pecadores. Señor, dame paz, dame luz, dame. El Señor lo hace. Síguelo a Él. Busca a Cristo Jesús y te va a ir bien. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás la vereda de los justos, porque los rectos habitarán en la tierra y los perfectos en Cristo permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra y los pecadores serán de ella desarraigados. Y termino con Proverbios 3:7, dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, el temor de Dios el comienzo de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor a Jehová, tú no puedes tener temor a Jehová si no recibes el Evangelio. Entonces, para que tú recibas el Evangelio tienes que creer que tú eres malo, que no eres bueno, que eres pecador, que eres pecadora. Y la gracia que es en Cristo Jesús, Cristo, el Hijo de Dios, vino a morir, a llevar todas nuestras vergüenzas, nuestras iniquidades, todo lo malo que hemos hecho. Cristo las padeció, el Hijo de Dios. Él da testimonio de que Él nos da vida porque Él resucitó. Entonces, así como Cristo resucitó, nosotros podemos resucitar, salir de la esclavitud del pecado, resucitar juntamente con Él y ya no morir. El cuerpo muere, pero el espíritu no. Entonces, cree en el Evangelio para que recibas el temor de Jehová, o sea, el Espíritu Santo que te va a ayudar a tener temor de Jehová y no lo dejes. No lo dejes. Escúchalo. Dile, Padre mío, perdóneme porque he entristecido al Espíritu Santo. Cuídate de ti mismo en relación al orgullo, ¿ok? En la medida que vas recibiendo las bendiciones de Dios, no presumas, ¿ok? No veas con malos ojos al prójimo que sabe poquito. Si el Señor te da el entendimiento, el mandamiento es que amemos y que honremos a Cristo, ¿ok? Que la paz de Cristo esté con todos ustedes.